Muy bien, ¿cómo están? Los senadores de la legislatura bonaerense, atención con esto porque es casta pura y dura lo que les voy a contar. Los senadores de la legislatura bonaerense acaban de votar su propia reelección indefinida. Ya no van a tener 2 periodos y afuera. Están votando, ahora hay que ver qué dice diputados, pero ya hay una media sanción para que los legisladores bonaerenses puedan estar atornillados a sus bancas. Casta pura y dura. Gonza. Bueno, lo que acaban de ver primero es un acuerdo de la política. Acá votó gente libertaria, dieron quórum los radicales, votó gente del peronismo, votó gente también del no peronismo alineado a partidos provinciales. Una mezcla de política votando a favor de la política, con un ingrediente divertido y preocupante. La votación terminó 22 iguales. ¿Quién definió? Entonces quiere decir que hay 22 que estaban en contra. ¿Quiénes estaban en contra? Bueno, parte del peronismo racional, que era el PRO, por ejemplo. Bueno. Los libertarios en su mayoría. Ah, bueno, por eso, no es todo igual. Ahí está, los libertarios en contra de la pero por ejemplo, ¿te acordás de Carlos Kikuchi, por ejemplo? Sí. ¿Quién era? Armador de Milei. Bueno, sí. Hoy es un libertario, digamos que... Un libertario libre. Libertario, bueno, él votó, por ejemplo, él colaboró. Bueno, pero organicemos la mente de quienes nos están viendo para hacer con más claridad. Mirá, voto el peronismo todo. El peronismo todo a favor de la eternidad. Algunos libertarios libres. El kirchnerismo a favor de la eternidad. Libertarios libres acompañaron, algunos radicales acompañaron. Y te diría que hasta ahí me quedo porque hay algunos que se autoperciben bloques provinciales. Y en contra de la reelección indefinida concretamente el PRO, la UCR casi toda, y la Libertad Avanza oficial. Bien. ¿No? Está con nosotros Josefina López Mackenzie. Bienvenida. Sabe un montón de la legislatura, de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué acaba de ocurrir, José? Bueno, acaba de ocurrir, además de esta media sanción a la reelección indefinida de legisladores, que es un retroceso, porque esto ya en algún momento se había cortado a 2 periodos y ahora, bueno, vuelve a ser indefinida. Pero pasó otra cosa, que fue que a pedido del sector de los libertarios, la votación se hizo de forma nominal. Espera un poquito en tu casa. ¿Estás haciendo algo? Deja. Haceme caso, agarrá el bate de béisbol, no rompas nada, pero tenelo a mano. Agarrá el bate de béisbol y escucha esto. Adelante, José. Dale. En general no se vota, casi nunca en la legislatura se vota de forma nominal, como vemos en el Congreso. ¿Qué es nominal? Que sepas quién votó a favor o quién votó en contra de un proyecto. Dicho de otra manera, en la legislatura bonaerense no se sabe quién votó qué cosa. No se sabe. No. Y si vos pedís la información, ¿cómo votó fulano o fulana? No se sabe cómo votó. Se sabe que un proyecto quedó aprobado o que un proyecto quedó rechazado. En la mayoría de los casos. Si vos querés que una votación sea nominal... Nominal es con el nombre de Jorgito votó a tal o en contra. Bien. Si vos querés hacer eso, tenés que poner en marcha, proponerlo en el recinto, tenés que lograr voluntades, que otros te acompañen y que se vote, que se va a votar de forma nominal. ¿Me explico? Sí. Y si no se vota de forma nominal... El mecanismo natural en la legislatura bonaerense es que esto es un voto ciego. Es decir, esto es por sí o por no, no te decimos quién. Lo que termina pasando es que la prensa parlamentaria de la provincia te termina contando cómo se votó. Lo que no hay es un tablero como hay en el Congreso de la Nación. En el Senado vos ves en verde los que votaron a favor, ves en rojo los que votan en contra, ves en azul los que se abstienen y ves en amarillo los que faltaron. Pero para eso necesitas al periodismo. Porque vos podés odiar, nunca odias demasiado el periodismo, pero fíjate a lo mejor para lo que sirve el periodismo. ¿Y qué pasó esta vez, José? Como dice Gonza, el periodismo, el palco de prensa en particular del Senado es clave por este tipo de votación. Porque si no hay periodistas ahí mirando cómo vota cada uno, no se puede saber cómo votó cada uno, lo cual resulta bastante protector en muchos casos de votaciones incómodas para los senadores, y en diputados pasa lo mismo. Bueno, hace algunas semanas, Verónica Magario, que es la presidenta del Senado, cerró el palco de prensa del Senado bonaerense. La excusa
fue que los periodistas hacían ruido y distraían a los legisladores. Es sabido que además son o tosen o hacen ruido. Es conocidísimo que el periodismo básicamente se dedica a molestar. Sí. Y entonces que es mejor, dijo Magario, afuera. El periodismo es más ruidoso que los senadores, aparentemente, o los distrae. Por lo tanto, se tenían que retirar a cubrirlo desde una sala donde ni siquiera hay internet. Bueno, un bochorno. Con lo cual no te podía nadie contar quién había votado qué cosa. Tenés que poner en marcha una investigación minuciosa. Los periodistas, hay algunos portales especializados como Votación Nominal o Infocronos, especializados en La Plata, en la legislatura, que tienen que poner en marcha una investigación para tantear cómo votó cada diputado o cada senador, si es que no pueden estar ahí. Bueno, y hace un par de semanas, como te decía, esta sesión, estamos hablando de la reelección indefinida de ellos mismos, no la pudieron cubrir los periodistas del Senado. Y hace algunas semanas hubo otra sesión donde se eligieron Escucha. 131 jueces, defensores y fiscales. O sea, Diego, se está renovando el Poder Judicial para los próximos 20 años de la provincia de Buenos Aires. Espera, yo necesito que vos cuentes de vuelta qué se votó, porque entre que casi una tercera guerra mundial, entre que Cristina detenida, y qué sé yo, hay cosas que pasan por abajo de los radares. Contalo, porque esto es clave. El gobierno de Kicillof se está jactando de que está cubriendo muchísimas vacantes del Poder Judicial, lo cual es clave porque hacen falta. Ahora, el mecanismo en el cual eso se hace es muy delicado, es serio y el Senado tiene un rol muy importante según la Constitución bonaerense, porque es el último filtro para garantizar la idoneidad moral y otras características de los jueces que pasan. Bueno, esto es un bochorno, es como una escribanía, la famosa escribanía. Se hacen las entrevistas que tienen que hacer a los candidatos que propone Kicillof para jueces, fiscales y defensores. Se hacen en 2 minutos y se hacen, bueno. Y después eso pasa al recinto. Bueno, esas sesiones donde se aprueban pliegos de jueces, está expresamente dicho en el reglamento que tienen que ser públicas. Bueno, unos días antes del último paquete de pliegos, donde pasaron jueces muy polémicos, ahí se clausuró el palco de prensa, hasta hoy. Bien, lo que estamos viendo es lo que pasa en la legislatura bonaerense. No todos son lo mismo, no vamos a hacer igualismo, No. porque no es todo igual. Pero fíjate vos que a pesar del clima de época en donde hay que revisar a la política tiene que ceder privilegios, las corporaciones tienen que ceder no solo a la política, sus privilegios. Y hay que hacer todo más transparente, menos opaco, menos blindado, menos panóptico, donde la política te puede revisar mediante los organismos públicos, pero vos no podés saber nada de ellos. Mientras hay un clima de época que favorecería cierta horizontalidad, la legislatura bonaerense resiste con casta pura y dura. A pesar de que, por ejemplo, la señorita López Mackenzie investigó el caso Chocolate. ¿Te acordás? Chocolate, el hombre que pasa por los cajeros, que con 1000 tarjetas iba... ¿Qué pasó con eso? No pasó nada. No entró una sola bala en la legislatura. No, muy por el contrario, la legislatura se abroqueló y trabajó expresamente para que a nivel judicial esto tenga el menor alcance posible. Y no solamente eso, sino que vos decís, bueno, che, te explotó el caso Chocolate, quedó expuesto un sistema corrupto, mostrate un poco más transparente. Bueno, ¿sabés lo que hicieron? Por ejemplo, borraron de la web del Senado las declaraciones juradas patrimoniales de senadores y funcionarios. O sea, digamos, esa es la señal de los tiempos. Para depurarse, borraron. Diego, Todos los dedos marcados quedaron borrados. Muy bien, bien. Espera, aguardame en línea. Dale, ya voy con vos, Al Gonza. kirchnerismo se lo asocia con corrupción y siempre la figura de Axel Kicillof se suele dejar al margen como con esta lectura. Axel Kicillof es honesto, no hay denuncias de corrupción contra Axel Kicillof, pero una provincia que tiene una arquitectura tan opaca y de falta de transparencia como esta, un gobernador y una vicegobernadora que alienta, por ejemplo, según contaba Josefina, el corrimiento del periodismo y de la mirada de los periodistas en el Senado, un Kicillof que no se expresó duramente en el caso Chocolate, nunca vimos una reacción institucional clave que promoviera la transparencia, por lo menos impulsada por parte de sus diputados y senadores. Bueno, es el punto de partida para que esa corrupción sea posible. Bien. Y eso es responsabilidad del gobernador. Bien, no quiero apelar al lugar común, digamos, me dejan dar una vuelta por el lugar común y decir, pero si es un lugar común decir que esto es con lo de los contribuyentes bonaerenses. Bueno, pues es así. Este es el problema. Florencia Arieto, que quiso entrar a grabar con su celular
así a la legislatura bonaerense. Mirá lo que pasó. Tenemos una senadora que está filmando. Terminamos de filmar, senadora, y estamos en la banca y hacemos nuestra tarea. ¿Va a filmar toda la sesión? ¿Lo ponemos en discusión o va por streaming la sesión, senadora Arrieto? ¿Cuál es el reglamento y cuáles son las posibilidades que tenemos frente a esto? Bien, yo quiero saber, vamos a escuchar lo que dice ahí Magari, si hay un streaming, se puede ver por streaming, ¿se puede? Cuéntenme ustedes. ¿Se puede, Gonza? La realidad es que vos podés usar el teléfono en la sesión. De hecho, vos, años recorriendo el Congreso y vi en carne propia lo que fue la transición del no teléfono al teléfono, de la vieja BlackBerry al WhatsApp. Y la realidad es que todo el mundo usa hoy el teléfono dentro del recinto. No te lo prohíbe nadie. No, el reglamento quedó obsoleto, como muchas otras cosas en los reglamentos argentinos, con el advenimiento de la tecnología. ¿Pero qué es lo que no se podría ver? ¿Cuál es el problema de usar el celular? No. A lo mejor está en el reglamento, pero ¿cuál es el problema? Bueno, les resulta intimidante porque está mostrando, No, porque poniendo la responsabilidad en el voto de cada según uno. entendí, se ve la sesión, pero no se ve al momento de votar quién levanta la mano y quién no. Mirá, Vos O podés sea, creer, perdón, ¿no? para, que estamos... para ver, Sí. se ve, pero para ver eso tenés que estar trabajando, contando, o sea, haciendo un Mirá, trabajo digo, periodístico. Hay anécdotas muy paradigmáticas. Por ejemplo, cuando Vudú, en plena sesión por YPF, el radicalismo le echó en cara a todo Chicone, era la primera vez que veíamos al vicepresidente hablando de Chicone. En ese momento, Senado TV no lo mostraba a Vudú. Pero lo mostraban perdóname. a Idenov, y, digamos, achacándole a Vudú. Vamos a recordar esto Sí. porque todos éramos muy jóvenes. Digo, En la sesión Mirá. donde iban a estatizar Chicone No, y- para tapar el chanchullo, el enchastre que habían hecho con ese intento de compra fraudulenta, ¿quién presidía la sesión del Senado Amado para...? Vudú. ¿Por qué te explico esto? No es- Porque es interesante esto que cuentan. La televisación de las cámaras es algo cuya potestad reviste sobre la cabeza de la Cámara. Me refiero, en su momento, Vudú manejaba Senado TV. En este momento, quien maneja la televisación de la Cámara de Senadores es la presidenta de la Cámara, Verónica Magario. Por eso, la oposición no tiene otra vez que utilizar la tecnología propia para mostrar lo que aquellos que ponchan las cámaras de la televisación no lo hacen. José. Si esta votación no hubiese sido nominal, los senadores que están en contra de la reelección indefinida hubiesen tenido que hacer un trabajo para pedir expresamente que se consigne que ellos votaron en contra e incluso hacer una especie de nota o de memo Pero que se déjame saber adjunte al esto. expediente. Suponete que esto era no nominal, es decir, cerrados, que no se supiera qué vota cada uno. Yo soy senador, puedo decir, hola prensa, hola mundo, yo voté en contra porque me parece una barbaridad. ¿Estoy autorizado a decirlo? No, obvio que estás autorizado a decirlo, pero digo, debería quedar registrado cómo vota Igual la cada uno versión- y no tener que hacer un trabajo de Perdón. investigación para saber cómo Claro. votó cada Igual uno. la Eso versión es- taquigráfica queda registrada. en este caso no queda registrado, Gonza. Para que quede registrado, Pero ahora quedó. hoy pero quedó. porque ahora se hizo una pero hoy votación es una nominal. excepción. Lo que Se estamos... pidió, tuvo que pedirse que se hiciera la Lo votación. que estamos contando, Claro. que lo que debe ser la regla fue la excepción, chicos. La regla ya. automática. Te La regla debería ser que sea todo clean, Por eso todo les fair digo- play, todo transparente. Por eso les digo que, por ejemplo, en este caso, que es un proyecto sumamente incómodo o con mala prensa, ¿no? Votar la reelección indefinida, los que votan en contra quieren que se sepa que votan en contra, ¿no? Pero muchas veces no pasa Mirá, eso. te cuento Entonces cómo votaron. es funcional que no se Ahí me sepa. pasaron. Mira, votaron en contra. 9 del PRO, 7 de la UCR, 4 de la Libertad de Avance Oficial, 1 de Massa, otro justicialista, y votaron en positivo, es decir, a favor de la ley, Marcelo D'Aleto, de UCR, 2 ex libertarios que son Kikuchi y Vargas, y el resto, los 19 que faltan ahí, son de Unión por la Patria. Qué sorpresa eso. Hubo una abstención
y desempató Verónica Magario. Bien, ¿no? desempató el penal final, lo pateó Magario, adivina para dónde pateó, al arco de la política. Obviamente, previsiblemente, Es más, ¿querés volvemos nombres? mejores, ¿Querés nombres? vuelven iguales. Yo lo que digo es, Imagínense- esta es la previa de un intento de que vuelvan las reelecciones indefinidas de los intendentes. Sí, claro. Esta es como el grupo soporte Permitime y el poner show una principal pregunta. va a ser la reelección de los intendentes. Dígame usted Ponerse que una sabe pregunta todo. por una razón, por la interna de Kicillof y Cristina, porque este proyecto, lo que se votó hoy es del kirchnerismo puro. Kicillof lo que plantea es sumarle a esto la reelección de los intendentes. Kicillof quiere la reelección de los Ahora, intendentes. en su momento, una alianza, un acuerdo entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa hizo que se le ponga límite a los años en los cuales un hombre o una mujer puede ser intendente no más que 2 mandatos, una reelección. 4 más 4. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto con el gobierno del peronismo vuelve marcha atrás, ¿no? Con la idea de que Alberto. Kicillof lo que quiere ahora es volver, por eso digo, con el proyecto del peronismo vuelve marcha atrás. Kicillof quiere retomar la idea de que una persona puede quedar al mando de un municipio indefinidamente. ¿Qué es lo que busca Kicillof con eso? Meterse en el bolsillo los 50 intendentes que son, o casualidad, los mismos que ayer le dieron carta blanca para ir a romper con Está bien, pero déjame hacer la pregunta obvia, que es, ¿esta votación favorece a la política o favorece a los contribuyentes y a los bonaerenses? A la política. Entonces, digamos, volvamos a lo básico. ¿Para Mira, qué están haciendo lo que están haciendo? ¿A quién favorecen? ¿Para qué? A la ¿Es una obra pública? ¿Es un puente? ¿Es una política? Voy a correrlo por izquierda. ¿Distribucionista? ¿Para ellos mismos? Sí. Es Diego, una locura lo que dos- estamos viendo. ¿no? Son blindados al clima de época, ¿eh? Se me ocurren 2 cosas. Por un lado, la corrupción endémica no sucede en un vacío, no es simplemente la voluntad de un líder político con poder de lapicera para desviar fondos de manera interesada. Sucede en una arquitectura institucional, eso es el contexto, se empieza por ahí. La militancia kirchnerista habla del mecanismo cuando piensa en la corrupción. Bueno, lo que estamos describiendo son engranajes de ese mecanismo. Y hay una lectura política interesante para este año electoral, que es que a Kicillof y a Cristina Kirchner se los pone en autopistas distintas, Sí. ¿no? Ahora, si uno piensa en términos macroeconómicos y si uno piensa en términos de esta arquitectura Institucionales. opaca institucional, se parecen mucho. Yo les hago esta pregunta. En el juego de las diferencias, me dicen, no les digo las 5 como suele ser, no les digo las 3. ¿Me dicen las 2 diferencias entre Axel Kicillof y Cristina en lo institucional o en lo macroeconómico? Los invito de verdad. Pregunta difícil. Una Bueno, primera está bien. es, Axel Kicillof efectivamente no tiene No denuncias tiene de causas corrupción personales de corrupción. personales, en Pero eso eso es está claro. Bien, un está atributo bien. personal, no Bueno, político. Suponete que económico. fuera un punto... Sí, tiene mala praxis. ¿Eh? Club de París, YPF, Por eso. ese es otro ítem a evaluar. Tiene razón ahí, Lucía, no tiene causas personales de corrupción. Otra diferencia, macroeconómica o institucional. Lo digo porque estamos viendo cómo Cristina ahora vuelve a la centralidad en su detención en San José 1111 y Kicillof, que se estaba por volar del nido, tiene que esperar. Mirá, Diego, hay que separar 2 Bien. planos. El plano de lo público y de lo privado. En lo público no hay ninguna diferencia, esa es la verdad. ¿Por qué los intendentes quieren a Axel Kicillof y no a Cristina? A ver, primero porque Cristina Kirchner siempre fue políticamente fue muy mala con los intendentes. No fue generosa con los intendentes. Y este gobernador, según te dicen los intendentes, en términos de recursos, ha sido más generoso con los intendentes que en la época en la cual Cristina manejaba desde la Rosada los fondos que iban a los municipios. Y segundo, porque la realidad es que los intendentes, Diego, y yo te lo cuento siempre hasta en términos personales, están muy acostumbrados en el conurbano a lidiar con mucha gente que vota en la boleta nacional y en la provincial una cosa, muy alineada quizás al PRO o a otros partidos más de centro-derecha, y votan vecinalismo intendente del PJ. Ahora, hay intendentes, mira, te voy a dar un ejemplo ¿Pero muy qué claro. quiere decir que vota Diego, que vecinal? hay intendentes que superan a Cristina y a Scioli, por ejemplo, en la elección 2011. Ahora, en la época de Justosi y Almirante Brown, Pero para, ¿qué quiere decir? ¿Que o me das lo que quiero o voy con boleta corta? O boleta corta es... el Explícalo. vecinalismo muchas veces mata escenario nacional, Diego. Porque el intendente es un tipo demostrador, conocido, porque la mamá del intendente fue compañera de tu papá en la escuela, porque lo conoces del barrio, porque jugaste a la pelota. Cosas que los que viven en Capital no entienden nunca, porque nunca conocieron un barrio. En los barrios del conurbano esas cosas pesan mucho. El intendente se agarra paradójicamente de eso muchas veces para lidiar con boletas que van con Macri, con Vidal.
y el PJ muchas veces ganaba Sí, y con Macri y con Vidal. Cristina te quería poner un embajador de la cámpora en cada Exacto, municipio. y encima A eso. propósito, Bien, ¿vieron cierto. que uno de los muchachos que ya le descubrieron la identidad también, que entró acá y rompió todo, acá mismo en TN, otro también de la cámpora, pasando a la lucha armada? Ahí tenés un ejemplo. solo eso, Ponele que era la lucha armada. No solamente eso, funcionario como Sí, Lepere, funcionario. Sí. del ministro del Y que Interior. y todavía estamos momento, esperando el Guado repudio. Lepere. Gran ejemplo para explicar tu pregunta. Lepere fue el tipo que Cristina ponía para joder a Cascallares en Almirante Brown, por ejemplo. Ahí tenés un ejemplo perfecto. En Almirante Brown ganaba Macri, ganaba Vidal y ganaba Cascallares. Vos decías, che, ¿cómo puede ser esto? Que se cruzan los votos. Un vecinalista con una boleta del PJ muchas veces competía contra el kirchnerismo. Cascallares es enemigo político de Lepere. Y vos, pero son los dos partes de un mismo espacio político. Ahí tenés la razón por la cual quieren a Internas hubo Kicillof siempre. y no a Cristina. Bien. Diego, vos dijiste la frase recién hablando de los intendentes y el gobernador y me das lo que quiero y yo hago tal cosa. Bueno, ese me das lo que quiero es mucho más profundo y tiene alcances mucho más profundos. Por ejemplo, Magario termina decidiendo cuáles son los pliegos, Magario vinculada con Espinosa, y todos los intendentes terminan definiendo cuáles son los pliegos de jueces que después va a mandar Kicillof al Senado, que los senadores van a aprobar y que después ahí se va a armar, se van a votar entre todos la reelección indefinida de legisladores y después seguramente la de intendentes. O sea, me mandan es profundo. esto, Sí. que ojalá que me lo desmientan. No voy a decir el quórum lo dieron un senador de ¿Pero cuántos? Monzó Sí, y uno de Margarita Marcelo D'Aleto. Stolbizer. Sí, claro que sí. Te lo digo, sí. Y con eso llegaron a 24, Claro. el quórum, después la votación 22. Exacto. Estaría bueno preguntar cuál es el criterio por el cual, no sé, me gustaría que quizás puede salir al aire Margarita a explicar por qué da quórum para la reelección indefinida de esto. ¿Dio quórum, no pero me la votó en imagino contra? pensando... Un senador de ella. No, Votó en esa contra. no, Pero no la acuso a Margarita, pero por ahí si quiere salir al aire y nos cuenta y nos El ayuda tema a fue pensar así. esto. Vos para arrancar una sesión en la Cámara de O Senadores Monzó. necesitas 24 personas con la cola en la banca. Sí. Eso, como bien te cuentan a vos, misma información que me mandas, debe ser la misma fuente seguramente. Dice que el quórum lo dieron Marcelo D'Aleto, que es una persona, es la mano derecha de Emilio Monzó, un hombre de Chacabuco, y un senador de Margarita Stolbizer. Con eso lograron 24 y después la votación fue 22-22 y desempata Magario. Ahora, ¿Y si no había quórum, no había sesión. Si no había sesión, no había media sanción. Después le pido a Berna, que es nuestro productora, te acabo de mandar un video, porque es interesante. ¿De qué estamos hablando en definitiva? Digamos, del reagrupamiento. Ya vamos a hablar de Milei, vamos a hablar del mercado, de la... Hay para todos los gustos, falta un rato largo de programa. Estamos ahora en el campamento del peronismo que intenta reorganizarse no solo alrededor de Cristina, sino buscar cómo volver al poder. Entonces yo le pido a Berna que muestre un cachito de la entrevista que le hacen a Máximo Kirchner en Radio Con Vos, para que ustedes un poco tengan claro de qué se trataría esa vuelta eventualmente. Entonces avísame, Berna, cuando lo tenemos en un ratito. Estamos viendo cómo se reagrupa la legislatura bonaerense, que es básicamente repliegue casta. Reelección indefinida, intento de reelección indefinida para los intendentes también. Y vale la pena explicar cuál es el problema. Porque vos decís, ¿qué te jode a vos si la gente es la que elige? Nadie te obliga a votar a tal intendente indefinidamente. Entonces tenemos que explicar por vez mil, y escucho a sus agregados argumentales, que cuando un tipo se atornilla en un lugar, de a poco va manejando todos los resortes de poder, todos los proveedores, va controlando todas las cajas, va teniendo más poder y va inclinando la cancha contra su competidor político. Es decir, si alguien se eterniza en el poder, la cancha va siendo inclinada porque este señor que se atornilló, el que gobierna, tiene caja y con la caja tiene influencia. Si vos sentás a un tipo, a una tipa, en un mismo lugar mucho tiempo, en la competencia es desleal. Y además sabemos desde la historia de la humanidad que el poder genera un montón de patologías y la gente se vuelve loca y si hay un gen autoritario, déspota, crece ahí en el lugar donde la gente se atornilla. Y por eso hay que variar y por eso hay que alterar. Máximo, a ver. ¿Garantías de que vuelvan mejores realmente? Porque ayer hablaba de volver, Cristina, ¿no? Vos decís, che, ¿vuelven y qué? Porque se fueron con la economía en caos, con los sueldos no... Ahí cuando no estamos... A ver, pará. Se fue Alberto así. Yo me refiero al gobierno de Cristina. Se fue Alberto y Cristina. No, Reinaldo, discúlpame. Durante el gobierno de Alberto, todas las variables de los lugares económicos los decidió él.
y puso a la gente. Menos energía, ¿no? El ministro de Economía fue Guzmán. En el ANSES incluso que dentro de lo que era la estructura política le tocaba a un sector, Alberto lo pidió ya con la elección concluida y fue Banoli. Mercedes Marcó del Pont, que fue a AFIP, si no me olvido. El ministro de Trabajo era Moroni. O sea, y el jefe de gabinete económico, aparte del jefe de gabinete, creo que era Santiago Cafiero. ¿Y energía era ustedes? Y energía era donde estaba el compañero Federico Basualdo. Sí, bueno. Pero vuelvo al... Bueno, es un punto importante. Claro que es un punto importante. También es importante recordar que la sociedad votó como votó por las tarifas que pagaba también. No es que Macri pierde porque era hincha de Boca. Macri pierde porque la gente no podía pagar más las tarifas. Y encima teníamos una pandemia, entonces nosotros nos comprometemos en la campaña, se compromete el propio presidente a tener tarifas accesibles para la sociedad, porque vos recién decías, Ernesto, y disculpame porque podemos volver un poco en la charla, es verdad que tuvimos una complicación en la balanza energética, como es también verdad que tomamos nota de eso y hicimos todos los esfuerzos por revertirla. Bueno, ¿por dónde empezar? Cuando dice el gobierno Primero, Alberto. operativo despegue, capítulo 10.000, que es Alberto fue un plato volador, no sabemos cómo aterrizó, pero si iba de copilota, no, Cristina no iba de vice, no iba, Guzmán lo puso Alberto, Guzmán fue el recomendado alumno de Stiglitz que había tenido proximidad, acompáñenme con esto, con Cristina, premio Nobel, crítico del Fondo Monetario, de la deuda de los países, fue aprobado por Cristina Guzmán y lo que omite Máximo ahí es que todo el largo año, si no fue largo año y medio, toda la resolución del gobierno de Alberto, estuvo Sergio Tomás Massa en el ministerio, decidiendo todo y peloteando cada una de sus decisiones con Cristina. Esta es la primera cuestión. Del gabinete Guado de Pedro, ni hablar, que estaba ahí en el medio. Y el otro elemento es Basualdo, que Basualdo fue la pulsera electrónica que le pusieron a Guzmán para no arreglar la macro con el tema de las tarifas. ¿Se acuerdan que iban a hacer una reestructuración y iban a poner por... ¿Cómo se llama? Porque Guzmán se osó decir que los subsidios eran pro ricos. Bueno, es decir, es exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que le pasó a Alberto Fernández. Alberto Fernández fue un aventurero, no pensó en términos de un proyecto colectivo, se mandó solo, así terminó. Nosotros no tenemos nada que ver. Y contame las tarifas. Bueno, las tarifas ¿por qué echaron a Macri? Bueno, por las tarifas altas. Porque nosotros no podíamos subir. Bueno, no pudieron equilibrar nada. ¿O no, Gus? No, por supuesto. Si todo, se le fueron como 20.000 millones de dólares al año en subsidios en la última época. Tenía las tarifas regaladas, pero eso se transformaba en subsidios, se transformaba en emisión monetaria, se transformaba en inflación y se transformaba en sacarle todas las reservas al Banco Central para conseguir dólares para pagar las importaciones de energía. Bien, es interesante esto. Entonces, la inflación nace de un repollo, no, también sale de la emisión. ¿Y dónde sale la emisión? De la necesidad también de subsidiar. Aparte, perdón, hay cosas que son inevitables decir. Le pisaron, es cierto, el ministro era Daniel Arroyo al principio, ahora le lotearon el Ministerio de Desarrollo Social, todo abajo de Arroyo era la Cámara de Movimientos Sociales. La figura de Fernanda Raberta y la figura de Luana Volnovich eran cajas muy importantes, especialmente la del PAMI, que financiaba gran parte, sobre todo de la pauta oficial del gobierno de Alberto Fernández, la manejaba la Cámpora. Con lo cual, me parece, es un poquito mentiroso el diputado nacional, porque omite decir algunas cosas que quizás no estaban tan a la vista, pero en términos de poder real eran muy importantes. Igual, pero además, así es que iba a ser, despegándose del gobierno de Alberto Fernández, deja muy protegido el legado de los gobiernos de las 3 gestiones de sus padres, ¿no? No hay una manera de volver mejores que no implique rever completamente ese legado. Y Máximo Kirchner lo que hace es ni mencionarlo. Y Kicillof, mirando hacia adelante, dice, hay que reescribir todas las reglas de la economía mundial. Así, chiquito, tiene su proyecto porque dice que como está el mundo hoy no funciona. Bueno. A lo mejor hay que mirar a la Argentina, alumbramos genios. Bueno, me permiten, volveremos a la escena local, a la política local, hay bastante más y hay algunos temas sorpresa, pero permítame ir a Medio Oriente, vamos.
Muy bien, y en el medio del alto el fuego entre Israel e Irán trasciende una noticia y es una pregunta. ¿Verdaderamente con sus bombardeos especiales Estados Unidos eliminó el programa nuclear de Irán? Está Fabián Calle con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué se sabe de eso? Porque hay un montón de portales súper importantes alrededor del mundo poniendo en cuestión la efectividad de ese bombardeo con los B-2. A ver, el programa nuclear iraní, tal como lo conocimos en los últimos 20 años, ya no existe más. De hecho, Irán sacó antes de todos esos lugares el uranio que tenía enriquecido. Son los famosos 500, 400 kilos que en los próximos meses y años se hará la búsqueda. Según Netanyahu, él sabe dónde están y no los ataca para no contaminar. Si lo atacás no contamina, pero eso es otra historia, digamos. CNN sacó supuestamente una información de dentro del Pentágono que las bombas, la GBU-57, no habían logrado ni Natanz ni Fordow se puede volver a utilizar, digamos. Han sido atacadas por destructores de búnkers. Quizás la bomba no llegó a los 90 metros, pero después que te caen 14 bombas GBU en una estructura, nadie entra ya a esa estructura. Yo te propongo esto, manual del periodismo, del alumno bonaerense del periodismo, que es, vamos de la info al análisis con el valor agregado de tu expertise. La información, contémosla, están poniendo en duda la de CNN levantó un trascendido que según la evaluación del Pentágono no habría sido totalmente destruido Fordow, que es el lugar más blindado, más seguro que tenía el programa nuclear iraní y que de hace bastante tiempo no funcionaba porque los iraníes sabían que lo iban a bombardear, digamos, ¿no? Como lo sabíamos nosotros, que anunciamos lo van a bombardear, lo van a bombardear, lo van a bombardear, los iraníes no se quedaron esperando. Pregunta, ¿Irán se manifestó al respecto? No, Irán no que no le conviene decir. Irán se va a manifestar que está todo en pie, que está todo bien. Me parece que el que lanza esa versión, primero que Estados Unidos, por ahora tiene información muy reciente de lo que está ahí. Eso lo tenés que ver con gente que está en el terreno, tenés que meterte ahí adentro para ver. Son evaluaciones que se hacen a partir de imágenes satelitales de alta definición. Cuando uno ve Fordow desde las fotos satelitales, lo que uno ve es al menos 6 perforaciones de GBU-57 que son de una capacidad y de un poder que la estructura que haya quedado es inhabitable a futuro. Bien, Lu. El New York Times publicó también hoy, hace unas horas, un informe muy completo basado en reportes clasificados de Estados Unidos que dicen que lograron cerrar con los bombardeos las entradas de Fordow, pero no está claro que se hayan destruido los edificios interiores debajo de la montaña. Y que la demora que habría implicado el plan nuclear no es de 2 años o 5 años, sino de meses. Y que eventualmente Irán, claro, que se supone, una de las lecturas era que con estos bombardeos habían logrado postergar la posibilidad de continuar con el desarrollo del uranio enriquecido y la llegada más cercana a la bomba por unos 2 años o 5 años. Esta nota New York Times, que está publicada hoy basada en reportes clasificados, dice que apenas por unos meses con el daño infligido ahora, sería apenas unos meses lo que demoraría Irán en recuperar el ritmo. Y también plantea que la nota del New York Times, este informe, que el haber apartado el stock de uranio enriquecido del 60% hace suponer que Irán tenía instalaciones paralelas donde podría desarrollar eventualmente en estas condiciones su plan nuclear. Es decir, hay muchísima información contradictoria y esto es una investigación que plantea hoy New York Times. Por ahora, Fabián, Irán está haciendo buena letra en el sentido de que sacó a la gente a la calle a festejar el triunfo, etcétera, como para decir, bueno, véannos, estamos festejando, no pensamos seguir bombardeando, déjennos en paz un poquito, como para que atenuar los daños que hasta ahora hemos recibido. Fabián, sí. Entonces, meses, años se retrasó el plan. El programa nuclear iraní, si avanza, no va a utilizar ni Fordow, ni Natanz, ni ninguna de las instalaciones conocidas, porque sabe que si la reactiva va a volver a ser atacado. Pero además la novedad es que Estados Unidos está dispuesto a jugar fuerte. Esa es la advertencia. Digo, acá hay 2 medios. New York Times es anti-Trump,
con todo derecho, y CNN es muy anti-Trump, con todo derecho. Y lo que ellos citan es el Pentágono diciendo que hay que evaluar la situación. No es un documento que diga están activos, no están activos, lo destruimos. El Pentágono está evaluando. Este ataque pasó hace 4 días. 4 días en una instalación que está hiperprotegida, que ha sido atacada. El programa nuclear iraní que siga va a seguir en la clandestinidad, seguramente usando plutonio y no uranio, porque es mucho más fácil y más rápido y con menor cantidad. Si quiere la bomba atómica, va a seguir el camino del plutonio, no del uranio. Pero el plutonio, perdón, porque ahora empieza como todo un programa nuevo. Hola, bienvenidos. O sea, también se puede enriquecer plutonio. No, enriquecer no, el plutonio nada, ya viene Fabián. enriquecido. Viniste y no avisaste que se podía enriquecer plutonio también. No, sí. ¿Cómo es esto? Las bombas atómicas se pueden hacer de 2 formas. Se pueden hacer enriqueciendo uranio a más del 90%. Irán siempre se quedó en el medio, mitad embarazado, ¿no? Nunca llegó a los 90, estaba en el 60%. 5% para centrales eléctricas, como usamos nosotros en digamos, las nuestras centrales nucleares, o usa Irán en Bushehr. 90% para uso militar. 60% es un enriquecimiento que no usa nadie, porque no sirve para nada, digamos. No te sirve ni para generar electricidad, ni para hacer una bomba atómica. Irán pero siempre... en el barrio dicen que el que está en 60 porque quiere 90. Claro, no pero nunca demostraron la voluntad concreta de avanzar. Concreta, porque si vos tenés la voluntad concreta, como decíamos el otro día con Julián Gadano, en pocas semanas pasás de 60 a 90. Y este programa tiene 20 años ya. Hablemos del plutonio, sí, que nos interesa a todos ahora. Sí. ¿Qué pasa? La otra forma de hacer armamento nuclear es con el plutonio. Las centrales nucleares, al trabajar, generan, entre comillas, de manera muy burda, residuos. Esos residuos es plutonio. Ese plutonio se agarra, los países que estamos dentro de los regímenes de control, de no proliferación, Argentina, Brasil, Europa, agarramos ese plutonio y se lo entregamos a empresas francesas, a empresas japonesas, que los reprocesan, le sacan el tema de la radioactividad. Siria, en el 2007, con la ayuda de Corea del Norte, había montado una pequeña fábrica donde justamente lo que estaban desarrollando era plutonio. Israel la ataca y la destruye. Digamos, el plutonio es la forma mucho más rápida, mucho más... ¿Y por qué no lo usó antes? Perdonadme porque la Irán, obviedad. digamos, acá el problema clave que hay es que Irán es una teocracia. Khomeini, antes de morir, prohibió el arma nuclear. En un decreto que se llama Fatwa, en el 88 dice: la revolución islámica es incompatible con el armamento nuclear. Dios no quiere eso. Khamenei siguió con eso. Con esa consigna. Por eso, desde el poder político religioso, que hasta ahora es el poder más importante en Irán, nunca estuvo la decisión de avanzar. Por eso el programa nuclear iraní masivo, con miles de centrifugadoras, y siempre se quedó en el medio, ni plenamente civil, ni plenamente militar. Yo no sé para qué tendrían miles de centrifugadoras para quedarse medio embarazados. Porque en el fondo siempre Irán usó el programa nuclear como un instrumento de prestigio y de presión. Si hubiera querido, digamos, Irán en estos 20 años, mientras lo amenazaban, estaba dentro del régimen de no proliferación. Tenía inspectores internacionales hasta el 2018 adentro. que Trump se va. Bien. Hasta el 19 que rompe el acuerdo con Obama, hay un periodo donde ellos quedan a la buena de Dios, enriquecen al 60%, pero seguía habiendo inspectores. Por eso Rafael Grossi hace pocas semanas dijo: mi gente está diciendo que ahí está pasando tal cosa. Mientras tanto, Gonzalo, información, ¿eh? Exactamente, habló Steve Witkoff, que es el enviado de Donald Trump en Medio Oriente, desacreditando las versiones que indican que Estados Unidos no habría destruido el programa nuclear de Irán. Dijo textualmente: es indignante, es una traición y debe investigarse. Quien sea responsable debe rendir cuentas. Están calificando de traición la evaluación de inteligencia que se filtró sobre el ataque estadounidense de Irán. Y es importante remarcar, Diego, que Donald Trump se hace eco de estos comentarios de Witkoff
publicando un fragmento de la entrevista que Witkoff diera a Fox en Truth Social, donde cita a la parte en la que dice: pusimos 12 bombas antibúnkeres en Fordow, no hay duda de que atravesó la cubierta de la aeronave y no hay duda de que fue destruida. Por lo tanto, la información que de alguna manera sugiere que no logramos el objetivo es completamente absurda. Bien, Esperá, entonces, ¿podés contar lo una mismo de tu aclaración- manera? Una aclaración súper importante. La investigación del New York Times que revela esta información se basa en un reporte clasificado de la Defense Intelligence Agency, de un servicio de inteligencia dentro de los Estados Unidos. Entonces, lo que plantea Witkoff es que habla de traición, porque dentro de una agencia oficial habría una filtración que niegan la misma versión. Bueno, esperen porque estamos, ven los graphs que estamos poniendo en este momento, están transicionando, porque venimos de la versión en donde no habían sido o no habrían sido destruidos a la desmentida oficial del gobierno de Estados Unidos. En definitiva, el funcionario lo dice así, después habría que ver cómo termina esta historia, pero la declaración que el mismo Donald Trump publica en Truth Social de Witkoff, repito, dice que pusieron 12 bombas antibúnkers, que no hay duda que esto atravesó la cubierta de la aeronave, que no hay duda de que esto fue destruido y por lo tanto textualmente lo que plantean es que la información que de alguna manera sugiere que no se logró el objetivo es, según califica Witkoff, retuitea Donald Trump, completamente absurda. Bueno, entonces lo que tenemos que contar es esto, que Estados Unidos, desde lo institucional, formal, desde el gobierno de Estados Unidos, está diciendo funcionaron los bombardeos, fue eliminado el programa nuclear. Eso es lo que dice Estados Unidos desde el punto de vista oficial, ¿eh? Sí, y desde hace semanas hay una especie de contradicción entre lo que plantea Donald Trump y el Poder Ejecutivo y, por ejemplo, su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, que ella declaró que en marzo, en un informe ante el Congreso, esto lo hizo en ese momento, dijo que Irán no estaba avanzando hacia la fabricación de una bomba nuclear. Eso generó muchísimo debate la semana pasada y Donald Trump realmente rechazó esa posibilidad y negó los dichos, la cuestionó a Gabbard. Gabbard tuvo que después hacer una especie de voltereta retórica para decir que había sido sacada de contexto y que estaban en la misma agenda con el presidente y que coincidían en realidad. Pero hay muchísimas versiones encontradas y de hecho todavía los inspectores más neutrales en estos, que son las de la Organización Internacional de Energía Atómica, no han ingresado a esos lugares para chequear efectivamente qué está pasando. Bien. Ni van a poder ingresar. Ya. Vos sos capaz, en medio párrafo decís cómo queda Israel, cómo queda Estados Unidos y cómo queda Irán si por lo menos este paréntesis se postergara, digamos, si este alto al fuego... Israel sabe que el programa nuclear israelí, tal como lo conocemos, murió. Lo cual no implica que Irán renuncie en algún momento a buscar otras ¿Netanyahu vías. sale o se siente que salió ganador de esto? De eso salió ganador. Yo creo que el sector de Israel, que se creyó el relato del cambio de régimen, que venía el hijo del Shah y que la sociedad iba a agarrar a los ayatolas y derrocarlos y colgarlos en la plaza, están decepcionados. Bien. Estados Unidos demostró que tiene la carta fuerte, que cerró el partido. Bombardeó lo que había que bombardear, agarró Irán. Irán le dijo, te voy a tirar unos cohetes, pero te aviso antes, así no mató ningún americano. A Bibi lo llamó y le dijo, cortala acá. Parece que fue una conversación bastante áspera, se cuenta el Jerusalem Post. Y los dos hoy han cesado el fuego. Trump tiene una gran victoria política, por lo tanto es lógico que CNN, New York Times y otros traten de porque había una cosa relativizar de que, el éxito, digamos. Voy a decirlo mal, pero había una cosa de que Trump ladraba pero no mordía. Había una cosa desde su primer mandato. Bueno, acá la operación del sábado es una mordida de dragón, digamos. De dragón. Bueno, y finalmente Irán ¿cómo presenta ganó, esto? Ganó simbólicamente, tiene para festejar. En el mundo árabe, en el tercer mundo, se va a valorar su resistencia, que el régimen se sostuvo. Y que la capacidad en algún momento de avanzar hacia algo proliferante no está muerto. Métete el régimen, esté la voluntad, sigue ahí. Bien, tenemos varios temas de toda índole. Cuando yo digo de toda índole, van a ver que es de toda índole. Pero ahora tengo a alguien del otro lado y va a ser un gusto hablar con... ¡Aló!
La paz sea con ustedes, chicos, ¿está? ¿Me Siempre siguen? el mismo tono, Sí, ¿viste? claro. Sí, por supuesto. Siempre el mismo poncho. Siempre para salir en este programa el mismo poncho. No tengo canje como tenés vos. Ok. Te pido mil, después te comparto. Sí. Bueno, ¿a vos te parece lo mandan a Medio Oriente al doctorcito Nelson Castro y estos se quedan acá tranquilos, lo más pancho en el estudio? Le ¿Cómo encanta puede ser? Nelson, sí. Sí, al más viejo del canal tiene que mandar a cada guerra. ¿Cuál es la lógica? Que vaya Nelson, total ya vivió, por favor. Pero no creo que sea esa. Parece Milei que logra el superávit fiscal con el hambre de los jubilados, ¿está? Pero a Nelson me parece que le Hay gusta. que tener un ir. poco de responsabilidad. Los tienen acá a Morando, a Manu Jove, a Gonzalo Asís. Gente joven. Todo el santo día rosqueando por WhatsApp y pegando ropa de canje. Y los mandan a esquivar misiles al pobre Nelson Castro. ¿Está? Yo igual estoy Esa muy Chalina, aliviada. ¿cuántos kilómetros tiene esa Chalina de Nelson recorrido? Más que Iván de Oh, Pineda. ¿No? sí. Tiene más kilómetros alrededor. Le podemos poner la marca de Baililita y venderla. Esa. ¿Eh? Sobrevivió a Chernobyl. Sobrevivió Sí, a Chernobyl. a todo, Se metió a en la todo. cápsula del Apolo 11. Todo Sí, igual estoy aliviada por A este ver. frágil pero necesario cese al fuego en Medio Oriente. Estaba asustado Maxi Ferraro, que anduvo haciendo turismo. Bueno, igual lo adoro. Qué a Maxi. timing, qué timing. Punta millas, pero lo adoro. Pero a ver, la posición de la coalición cívica es muy clara. Con Irán, ¿cómo es? Es muy importante. Estamos contra saber. la teocracia de los ayatolás y apoyando a Bibi Netanyahu, pero con reserva moral. Porque todos saben que yo a Israel adoro, pero a Netanyahu no es trigo limpio. Y no lo digo yo, lo dice Bill Clinton. Bibi se quiere perpetuar en el poder como Luis Ventura y los hermanitos Milei. ¿Y lo tiene ¿Está? denunciado o no a Bibi ya? Sí, por supuesto. Ahora va a ser el Martín Fierro de las inmobiliarias. ¿A dónde se ha visto esto? Luis Ventura, ¿Eh? ¿escuchaste? Lo de Ventura. Y al fútbol. Va a ser Martín Fierro de las inmobiliarias, por ¿Sí? favor. Bueno, Mejor si el producto funciona, ¿por qué no? Por eso proponemos a Pablo Oliveto y Hernán Reyes al Consejo de Seguridad de la ONU. Ya que estamos, soñemos. Si es por pedir, se puede pedir Sí. o no. Basta que la seguridad nuclear esté en manos de energúmenos como Trump o Putin. Basta de monos con navaja. Es la hora de la gente seria, ¿está? ¿Me siguen? Bien. Bueno, Lilita, Que interesante. haya paz en el mundo. Paz en Es el lo mundo. único que pido. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, vamos a cambiar ahora la información. Renunciada la jueza McIntosh, Justicia Divina, la serie o la miniserie que no será. Vamos a hablar con Gastón Marano, es abogado de Julio César Coria, que era custodio de Maradona. Julio César, ¿qué hacía exactamente Coria, doctor? Coria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Durante los últimos tiempos de Maradona fue básicamente quien lo acompañaba en tareas muy cotidianas, desde afeitarse hasta arreglar aparatos eléctricos. Obviamente la función de la custodia era evitar que gente que sabía que Diego estaba viviendo ahí se colara en la casa. Así que fue muy cercano durante los últimos tiempos que estuvo con Diego Maradona conviviendo, ¿Y estaba básicamente porque él acusado vivía de ahí. qué? Bueno, durante el juicio, Coria, a criterio de la jueza McIntosh y una de sus compañeras de banca, incurrió en una serie de omisiones respecto a las declaraciones que había tenido en primera instancia y entendieron que estaba incurso en falso testimonio. Tras lo cual... ¿Qué había dicho Coria? Bueno, Coria no había declarado el día en que murió Maradona, que fue escuchado en una fiscalía después de estar 28 horas despierto, valga aclararlo. No había dicho nada respecto al rol de Kosachov en la resucitación de Maradona. Y durante el juicio, preguntado específicamente sobre eso, dijo que sí, que vio que Agustina Kosachov, recordemos, la psiquiatra, le realizaba masaje cardíaco. Bueno, a la jueza McIntosh en particular, quienes hemos escuchado el audio de esa audiencia, la verdad es que toma un rol absolutamente protagónico. Esto le pareció gravísimo al punto de aceptar la imputación de falso testimonio y ante la posibilidad de dejarlo ahí, con solamente una causa, decidió también, y así lo votó, que fuera detenido en el acto, tras lo cual Coria pasó 7 días preso. Una causa que hoy, por supuesto, ha caído en nulidad junto con
la del juicio central de Maradona. Cuando todavía estaba vivo el proyecto, no Maradona, sino el proyecto, es una locura lo que estoy diciendo, pero esto es así. Y sobre la muerte de Maradona, montar una miniserie en tiempo real de la justicia para que el mundo sepa. Ahí te va a contar la jueza McIntosh qué estaban soñando, porque en ese momento no se daban cuenta de la barbaridad, o sí se daban cuenta. Escucha, mira. ¿Qué busca Juli con esto que estamos haciendo? Yo cuando me vinieron a preguntar si estaba como interesado, con ganas de hacer un documental vinculado a este juicio, me pareció raro, me sorprendió, claramente no es un ámbito mío. Yo suelo escribir de noche y hacer sentencias, pero me pareció que este juicio merecía, porque la sociedad lo iba a esperar, y merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo, que le explicara qué hace y cómo lo hace. Me parece que nadie mejor que nosotros, pues somos los seres humanos que estamos detrás de este juicio, los que podemos darle explicaciones a la sociedad de, de cómo la justicia resuelve esto. Nosotros no somos más que representantes de la sociedad que busca hacer justicia. Entonces, me parece que es un servicio público y que hoy la publicidad de este tipo de casos se lleva a cabo así, con entrevistas y con diálogos y con documentales. Así lo promocionaban o así lo pensaban, si es que esto es verdad, mostrar a una justicia humana como una extensión de la sociedad, para que la gente sepa y se amigue un poco con el dispositivo de justicia que están cuestionados muchas veces, que vea con un caso tan querido y sensible cómo se podía impartir justicia. Pero esto era justicia divina, o la justicia toda era divina, un poco la protagonista, la divina, como si fuera una de Cris Morena, era la jueza. Es el problema. ¿Qué pensás vos, José? No, me parece que está como este plano, ¿no? Más, si querés, más hilarante, más desopilante o más del show, y después hay un plano mucho más profundo que tiene que ver con lo que va a pasar ahora, porque claro, la jueza presentó la renuncia. Hay que aceptarla. Pero la renuncia está dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof se la tiene que aceptar o rechazar. Si él se la acepta y la jueza zafa del jury, una consecuencia que va a tener eso es que no se ventilarían en ese proceso, ¿no?, algunas cuestiones vinculadas a esta historia, que digo, podemos pensar que está solamente en el plano de que armó algo con una amiga y que es una cosa desopilante, o podemos pensar, como indican algunas versiones insistentes y quizás firmes, que otras personas conocían, otros jueces conocían esto y que esto habría sido autorizado a niveles más altos. Entonces digo, esto ahora la pelota está en la cancha del gobernador. Doctor Marano, ¿esto era la jueza se mandó sola? ¿Esto tenía autorización de más arriba? ¿Tenía la venia? Bueno, a mí hay algunos elementos que me impiden pensar que sus compañeros de banca no sabían nada. El más claro tiene que ver con la última audiencia en la que comenzó este proceso que terminó en su recusación. Y recordarán ustedes que de una manera muy extraña le cedieron la presidencia del tribunal a McIntosh, una cosa no contemplada en el Código de Procedimiento y absolutamente inexplicable. Se corrió el doctor Savarino y ella se sentó en el centro. Yo debo preguntarme, ¿cuál sería el propósito de que ella sea presidente del tribunal? ¿Sabés, Diego, que el presidente del tribunal, por ejemplo, es quien lee la sentencia? Entonces, lo único que cabe pensar es que quería tener un lugar central en el documental, leyendo la sentencia, y si lo querés imaginar cinematográfico, diciendo, señor policía, arreste ahora a estos condenados y llevándoselos. ¿Está pagando la cuenta entera la jueza McIntosh y en realidad esto iba más arriba y el resto de los jueces está cobrando, Diego, está cobrando. Es la gran Ollarvide esta. Durante el gobierno de Macri, Ollarvide hizo un acuerdo con el entonces ministro Germán Garabano para zafar de un juicio político, que le acepten la renuncia y conservar todos los privilegios. Porque yo te digo una cosa, no solamente zafa de la ventilación de los datos del documental. No, y zafan otros. No, pero pará. Conserva los beneficios porque ella no queda como expulsada, queda como renunciada, con lo cual el día que se jubile seguramente podrá reclamar una jubilación distinta a la que va a reclamar si la rajaban. Sin lugar a dudas, eso en el plano de su carrera y de su jubilación, pero yo me refiero a un plano más profundo que tiene que ver con un
posible sacudón al Poder Judicial y al Poder Político, si quizás se ventilaran algunas cosas. Hay más casos, por ejemplo, me hiciste acordar ahora el juez Rosansky, un juez federal de La Plata muy conocido, que hacía los juicios por crímenes de lesa humanidad, también renunció y le aceptaron la renuncia y zafó así de un Pero yo sueldo. lo que no me cierra en este argumento, permítame, los voy a discutir, los voy a pelear un rato, es por qué aceptaría, no digo mansamente, pero aceptaría al fin la jueza McIntosh ser el eslabón que cortan de una cadena, si es que hay una cadena. ¿Por qué aceptaría en silencio y decir, bueno, me bajo yo? ¿Por qué no la peleó un poco más? Porque acaba de renunciar. ¿Sabe que va a perder, Diego? Lo que contaba Farela en TN. Pero, muchacho, si es la hipótesis de que esto había más gente que sabía. Dejó la mano pegada, Diego. Pará un poquito, déjame. Yo tiro el mantel. ¿Me bajan? Yo canto, ¿eh? Si lo sabe, cante. Y canto. Entonces, ¿qué me dicen de esto? ¿Qué pensás? Hay un punto en donde esa estrategia no va a tener ningún sentido. Es decir, Coria es particular damnificado en una causa en donde la imputada es McIntosh. Nosotros pensamos seguir con medidas de investigación que involucran determinar si había participación de los otros dos jueces, porque la detención de Coria, les recuerdo, fue llevada adelante con el voto concurrente de la jueza Di Tomaso, no así con el de Savarino. Exacto. Por lo tanto, todos estos entretelones que pueden quedar tras bambalinas. Lo cierto es que en la causa penal que está llevando adelante la fiscal Asprela, que es muy seria y muy diligente, y en donde no somos nosotros los únicos particulares damnificados con Coria, están presentados los doctores Baudry y Burlando con particulares damnificados también. Quédense tranquilos de que en esa causa se va a llegar a la verdad respecto a si hubo otras responsabilidades. ¿Cuándo podría retomarse el juicio? Porque vamos a lo importante. También hay que saber si hubo mala praxis ahí, una desatención a Maradona, cómo se murió. ¿Cuándo se retoma ese juicio? Bueno, lamentablemente lo único importante debiera haber sido eso, determinar las circunstancias de la muerte de Maradona. El reinicio del juicio. Porque la decisión fue que se vuelva a foja cero respecto del juicio. Esto es a la audiencia prevista en el artículo 338 del Código. Es una audiencia en donde se discute la prueba. Sabemos que algunas de las defensas han incorporado nuevos abogados con nuevas estrategias, de modo que resta saber, por ejemplo, si alguno de los nuevos abogados va a plantear algo de la índole, un non bis in idem, una prohibición de nuevo juzgamiento. Y aunque eso no tuviera buena recepción en esta instancia, hay estadios recursivos que van a llevar meses, de modo que no se anticipa a mi criterio que esto vaya a ocurrir ni en semanas ni en pocos meses. En mi experiencia y litigando en la provincia de Buenos Aires tengo algunos años, creo que esto va a tomar de aquí por lo menos hasta fin de año. Bien, fíjense ustedes lo que se retrasó. Tengo a alguien para hablar. ¿Tengo a alguien para hablar? ¿Aló? ¿Qué hace, Diegardo? Primero llegó la voz y después llegaste vos. Ritondo, ¿cómo estás? ¿Qué le vamos a hacer? Y avanza el acuerdo, la libertad. ¿Estás con el tacho de violeta pintando el amarillo o no? Primero lo primero. Hoy tuvimos la reunión del Consejo de Yoma. De mayo. Sí. De estas reuniones, viste, todos salimos con mucha data, pero a ustedes los periodistas no podemos adelantar mucho. Porque todavía estamos rosqueando, el que boquea además se quema. Viste que ustedes van y lo agarran a Turzenegger, le preguntan, ¿hablaron de la coparticipación? No, nada que ver. Lo agarran a Gerardo Martínez, le preguntan, ¿hablaron de la reforma laboral? No, nada que ver. ¿Y de qué carajo hablan entonces? ¿Del Mundial de Clubes? Se impacientan los periodistas y tienen razón, pero nosotros no podemos tirar título todavía porque arruinamos todo, ¿eh? Esto es como lo de Trump con Medio Oriente, hay que confundir a todo. Está muy bien, bueno. A ver, ¿querés que hagamos un rol, cómo es que decís vos? El roleplay, hagámoslo, vamos. A ver, vos preguntame de qué hablamos. Ritondo, ¿qué pudieron hablar en el Consejo de Mayo? Y mirá, Diego, ¿cuál fue la agenda? Sí, hoy abordamos diversa dinámica de trabajo y se avanzó en amplio entendimiento, siempre de cara a evitar caer en antinomia que traben las negociaciones para mejorarle la vida a la gente. Muy bien. Ritondo, ¿les hicieron pagar el café o el cubierto? Sí, hice una por eso. transferencia por Mercado Pago. Les pasaron Gracias, el CBU. Galperí.
Sí. Está muy bien. Hay que vender humo como si fuera una reunión de marketing de Globan, ¿viste? Si tirás un concepto claro y específico, te raca. No, hay que hablar en términos de bullets, los bullets. Claro, ¿no? sí. Porque Pero ya mucho... no sé, el PowerPoint medio que ya no va más, quedó medio atrás, ¿no? Todo inteligencia artificial, es todo como IA. Claro, que si tengo un PowerPoint es nada, Sí. estás afuera totalmente. Porque bullet para un tipo del conurba. Bueno, está bien. Puede pero- ser un balazo. Sí. Bueno, muy Viste que bien. Muchos dicen, Karina es muy dura y no entrega nada, pero primero hay que pensar qué aporta hoy por hoy el PRO, porque estuve Pero- viendo algunas encuestas y bueno. No te entregues todavía, Cristian. Igual con No Santilli pongas ya la hablamos- mano sobre la cabeza y salgas caminando No, entregado. no. Con Santilli ya hablamos que cualquier cosa arreglamos nosotros y que ellos vean de armar una lista, no sé, con Martín Yesa, a ver cómo le va. qué sé yo. Lilita Carrió le enseñó al país que si hay que comerse un 1.8 en alguna elección, se come y chao. No, bueno, un y poquito se más conservan sacaremos, pero valores. Yo te digo una identidad. cosa, ni Gonzalo Bonadeo a lo largo de toda su vida vio tanto salto en garrocha como lo que vi yo cada vez que voy a las reuniones del PRO. Yo pensé que era Cómo la. salta la tranquera. Yo pensé que era la cúpula de hierro, pero era la garrocha. Bueno. Sí, Bueno, Cristian. papito. Y bueno, No la vea- política es hermosa. No es- trate de entenderla, disfrutala. Sí, claro, un disfrute, una joda bárbara. Bien, gracias. Bien. Te Diga. cuento algo, digo, ¿sabés dónde estaba Cristian Ritondo a las 8 de la noche hace un ratito? En la No. puerta de la Embajada de Estados Unidos, porque hoy celebró anticipadamente el Día de la Independencia, el 4 de julio, con un gran cóctel. Y te cuento esta escena Pero no entiendo una distendida. cosa, ¿qué? ¿No es 24 Se de junio? anticipó, lo hizo ¿Pero qué antes. es que Maduro en Venezuela? trae mala suerte. Navidad, la Navidad de Trump. Celebrando Navidad, no entiendo nada. Bueno, llegan a esa hora Cristian Ritondo y Diego Santilli juntos. Y salía el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona, y ¿A otras vos te personas. invitaron? A mí me invitaron y yo iba saliendo, coincidí con ellos. Ah. Por eso fui testigo de esta escena. Estaban Ritondo Todo era para eso. Sí. y Santilli. Por y- favor, preguntame si me invitaron. No. Soy periodista. vos Lu ves- va la EMBA, va la EMBA. Yo y 1000 personas más. Ya más o sé, menos. ya sé, ya Bueno, y aparece el ministro de Justicia, Cunha Libarona, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y Caputo se acerca en plan muy de confianza y de intimidad amistosa y le dice, ¿ustedes son de la Libertad Avanza? Y todos se ríen y se saludan. Porque es la pregunta que quema. Me preguntan a dónde vamos, yo les voy a decir dónde vamos. Vamos a un tema que podría ser de una serie, de hecho lo es. El encargado. Esto va a tener como algunas recetas, alguito de dulce, medio humorístico, pero tiene un componente más triste, si vos querés más desolador. Falleció, ya saben, hace tiempo Beatriz Sarlo. ¿Qué herederos tiene Beatriz Sarlo? ¿A quién le deja su obra, desde lo espiritual, cultural, o cosas más mundanas como su departamento, sus discos, su mascota, sus libros? Aparece la figura de un encargado, el encargado del edificio del departamento de Caballito de Beatriz Sarlo. Y dice, me presenté en la justicia porque de puño y letra Beatriz me firmó en una de las charlas que me dejaba a mí el departamento. Como en la serie. Como en la serie, me lo Beba. dejaba a mí Beatriz Sarlo, dice el encargado. ¿Podemos ver alguna imagen de todo esto? Dale, por favor. Él se llama Alberto Mesa. Y se quedó a cargo, yo lo estoy viendo a 20 metros, así que... Si querés te lo- ayúdame. querés que te lo- ¿Alguien Queda a cargo de mi departamento Sí. después de mi muerte y también queda a cargo de mi gata Nini, que te aprecia tanto como te aprecio Y yo. valoro yo. Beatriz Sarlo. Firma Beatriz Sarlo y abajo lo tapa el graph. A ver si lo podemos La fecha. levantar. La fecha, 9 de agosto de 2024. Bueno, Ella entonces, murió el 17 de diciembre de 2024. ella murió en diciembre de 2024 y este señor, el encargado, se presenta y dice, esto el departamento me lo dejó a mí y esta es la prueba. Pero hay algún otro reclamo, ¿no? De alguna expareja de Beatriz Sarlo que vive en Chile, un exmarido de hace muchísimos años antes,
Y también hay un grupo de intelectuales, algunos, digamos, que han difundido la obra y se encargan o custodian la obra de Beatriz Arlo, que dicen, no, queremos hacer una especie de iniciativa con lo que dejó Beatriz para, no digo un centro cultural, pero para difusión cultural, etcétera. Un fideicomiso cultural. Una fundación para bueno, entonces, preservar ese legado. Esos momentos en donde la serie, no la de Francella, la serie se vuelve real, pero con una cuota triste. ¿Por qué yo te digo que hay una cuota triste? Porque parece ser que el encargado hablaba de lo que había recibido con gente. Por ejemplo, hay un amigo, y hoy en una situación tragicómica, para mi gusto, más trágica que cómica, en el programa de Franco Mercurial, el TN Central, encuentran ahí cerquita del departamento a un amigo del encargado. Y está Juliana que lo entrevista en vivo y se encuentra con una especie de perla periodística. ¿La podemos ver? Dale. Hablábamos siempre porque era encargado, todas las mañanas entrenaba yo y hola Alberto, ¿cómo estás? La relación mutó y empezamos a contarnos cosas mejores y este último tiempo me había contado que estaba con un tema del departamento del octavo. ¿Viste? Le digo, ¿qué pasó? No, y me cuenta un poco más de que vivía Beatriz Arlo, ahí la conozco, en ese momento. Y bueno, que se había muerto esta señora y de ahí empezamos a tener un buen vínculo con Alberto y un día, como yo tengo un amigo en Córdoba, le digo a él, venite a vivir acá y yo me voy al piso del octavo. ¿Viste? Entonces al Alberto le digo, Alberto, te alquilo el departamento, ¿te lo puedo alquilar? ¿Viste? Yo. Pero, ¿De qué vos le pedís a Alberto que te alquile el departamento? no, porque le digo, mirá, si todo sale bien, si es tu departamento, quiero alquilarlo yo primero. Porque Sí. él te dijo, este es mi departamento, yo lo heredé. No, él me dijo, está en temas judiciales y le pregunto, ¿qué tema? Y él me dice, no, la señora me dejó el depa, pero aparece una persona de hace muchos años y están todos judiciales. Entonces un día le digo, bueno, lo puedo ir a ver para verlo nomás, ¿viste? Me dice, bueno, dale, pero un rato. Me dice, bueno, dale, subimos arriba, ¿viste? Lo vi, es espectacular. Ahí le dije, che, yo te lo quiero alquilar. Digo, dame que te lo alquilo yo. Y él me dijo que no podíamos. Le digo, bueno, cuando se resuelva todo, le digo, te lo alquilo yo. Y vos tenés un libro en la mano que es de Sí. Beatriz, que ese libro lo sacaron de ahí, del departamento. Mira, este libro, sí, lo sacamos de ahí, no te lo voy a mentir. Lo sacamos de ahí que... ¿Que te lo regaló Melania? No sé si fue me lo regaló, si no me dijo, ¿la querés conocer? Le digo, dale, bueno, toma y después me lo das. Y nada, me lo quedé y porque no lo leí. Pero pará un cachito, me sacaste la parte donde dice que iban a tomar el Blue Label, el whisky de Beatriz. Está ahí en el... Pero por eso les digo, parece que fuera una joda esto. Es terrible porque, digamos... ¿Lo queremos escuchar? Si lo tenemos, veámoslo. Donde este muchacho dice que iba a tomar el whisky, la etiqueta azul era conocido que a Beatriz le gustaba tomarse un whiskycito al final del día, pero se tomaba en el whisky con el encargado de Beatriz Arlo. Ya estaba haciendo su fruto del departamento. Pero hay otra Sí. en ese sentido, Diego, hubo un intercambio de tweets entre Hugo Besetti, que es un intelectual que también forma parte de este grupo de intelectuales que quieren hacerse cargo del legado cultural de Sarlo, que en Twitter descubre que hay una persona tuitea conocida, una Sí, que tuitera están conocida, rematando, claro, que viendo dice los que- lotes de los que discos y los libros. libros y él le dice, bueno, esto está judicializado, deberías hacer la denuncia. ¿no? Nicolás Chejanovich es escribano, es profesor de la UBA. ¿Qué nos podés decir de esto que es, al principio te agrada, viste como tiene un retrogusto espantoso, como al principio, y después es súper amargo? ¿Qué nos podés decir? Buenas noches. A ver, acá hay 4 o 5 puntos muy importantes para analizar. El primero es que ahora a través del perito se va a terminar de definir en el juicio si Beatriz escribió o no ese testamento hológrafo. Es una forma de testar en Argentina de forma hológrafa. Y si ella lo firmó y lo fechó, si fue ella. Si se determina que sí, porque puede ser que así sea, ¿no? El perito es el que le va a decir al juez su opinión y el juez va a definir en base a las pruebas que además aporte el encargado. Testigos, otros cuadernos, otras cuestiones. Y si se define que sí, después hay una segunda pregunta que también es difícil. ¿Qué quiso decir Beatriz? Porque él le pone ahí supuestamente le pone en el testamento, quedás a cargo de. Claro. ¿Y qué es quedás a cargo de? Entonces, esa interpretación
que la ley le dice al juez que la tiene que hacer según el uso corriente de las palabras, según el uso general. Y lo que ella quiso decir cuando lo escribió. Entonces, quedarse a cargo que es muy ambiguo. Digamos, leyendo a Beatriz es raro, pero puede ser que ella quiso poner eso. Hay que ver qué quiso decir. O no lo es, o quizás no lo es. Beatriz Arlo conocía el manejo de las palabras. Exactamente. Entonces, habrá que ver qué quiso decir con quedarse a cargo de. Puede ser un montón de cosas. Puede ser, te quiero dejar el departamento, puede ser, lo tenés que cuidar, puede ser, tenés que mantenerlo, tenés que administrarlo. Quedarse a cargo no significa que sos el dueño del departamento. Bueno, eso lo va a definir el juez. Pero digo, en términos de diccionario. En términos de diccionario, no. Si usamos el uso corriente de la palabra, no parece. Pero para una mujer inteligente como Sarlo, seguramente sabría, y aparte en un estado de lucidez, que dejar una nota a mano va a desatar una polémica como esta. Hay que ver el estado de lucidez que tenía en ese momento. Bueno, no lo sé. Yo sé que no me acuerdo si en este testimonio del programa de Franco con Juliana, no sé si es este muchacho que ustedes vieron, contaba que el encargado tomaba whisky habitualmente o se juntaba con Beatriz Arlo. Puede ocurrir que, digamos, que las personas van quedando con menos red social o tienen un montón de red social y además se llevan bien con personas del edificio o el encargado o la encargada y por ahí se entabló una amistad ahí de confianza, de conversación. Lo que no sabemos es hasta dónde llegó desde el punto de vista de la herencia. Bueno, es que hoy la verdad es que el mejor derecho sobre el departamento lo tiene el encargado. Y es una realidad. Él presentó un testamento que dice que está firmado por Beatriz, con su fecha, y ahora tiene que terminar de definirse en el juicio si es así o no. Pero la verdad es que hoy no hay alguien que tenga mejor derecho. No, porque lo que un poco, mira, si ella se lo legó, no hay nada que opinar y puede tomar todos los whiskies y incluso el encargado puede invitar a este muchacho y ya no hay nada que objetar. Por ahí no te gusta, pero es legal. Lo que es chocante, pero también eventualmente sería legal, si esto se confirma, es que anden dando vuelta por lugares ya como a modo de venta, discos de Beatriz Arlo, libros y que este muchacho aparezca que ni lo leyó ni sabe bien quién es Beatriz Arlo. Eso da un poco de, si vos querés, más de pena, en el sentido que no. Pero además hay mejores manos para ese libro, si vos me preguntás, dicho de otra manera, hay mejores manos. Además, que supongamos que quedara a cargo que decir, te cedo el departamento. El departamento es la unidad funcional del piso 8. Todo el archivo y su biblioteca tienen una albacea literaria. Entonces, ¿pero eso está determinado? La albacea literaria sí, es No, en este caso. En el caso de Sarlo misma la nominó a albacea literaria Silvia Zahita, que es una intelectual argentina. No conozco los detalles legales de eso. Está bien. Pero digo, lo que está dentro del departamento, en un testamento de este tipo que dice a cargo del departamento, ¿se considera también? No, solo los accesorios, las cosas que vos no podés sacar del departamento. Las canillas, pero no la biblioteca. Vos fíjate que en la sentencia de primera instancia del juez, en base a la presentación del ex cónyuge, donde él viene y dice, quiero yo tener la herencia porque soy el cónyuge de Beatriz, el juez le dice, no, está separado de hecho hace 40 años, pero ahí el encargado dice, yo quiero el departamento, por todo lo demás llamen al Estado porque no hay más herederos. Entonces, él hace esa distinción. Pero le da el libro al amigo. Bueno, le dio y el libro al los amigo. discos se encontraron en algunos lugares. Es verdad también. Sí, acá tiene un valor cultural, es una figura muy fuerte, fue una figura muy fuerte Beatriz, y lo que es un poco chocante es con la ligereza, no tiene la culpa el muchacho de no saber, es obligatorio saber quién es Beatriz Arlo, pero da un poquito te hace ruido ver que anden circulando cosas de tanto valor afectivo y cultural por manos que por ahí habría mejores manos, voy a repetirlo. Gracias por haber venido a contar esto. Gracias a ustedes. Me permiten, quiero volver un poquito a la legislatura bonaerense, a cómo funciona la política en la provincia de Buenos Aires. Pasajes. Los diputados, los legisladores tienen pasajes. José, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos pueden usar? ¿Y qué está pasando? ¿Qué viene pasando con Sergio Berni y la pareja, la mujer de Sergio Berni? Bien, Sergio Berni es senador bonaerense, está en la legislatura, de hecho estuvo recién en la sesión, votó a favor de la reelección indefinida de los legisladores, pero una buena para Sergio Berni que quiero destacar es que la bancó a Arieto, vieron que andaba filmando toda la sesión, justamente porque está cerrado el palco de periodistas, bueno, Berni la salió a bancar, sí.
Bien. Bueno, Bernie es senador por la segunda sección electoral en el Senado bonaerense. Ese fue el cargo al que se fue después de ser el ministro de Seguridad de Kicillof. Su mujer, Agustina Propato, es diputada nacional, ¿sí? Está en el Congreso. Lo que descubrimos ahora es que Bernie utiliza pasajes de aerolíneas a rolete que le da Agustina Propato, que salen de la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? Ahora corremos la legislatura bonaerense, que es el trabajo de Sergio Berni, y él viaja permanentemente de Bariloche a Buenos Aires, de Buenos Aires a Bariloche, también a veces al Calafate, utilizando pasajes oficiales de aerolíneas que consigue su mujer en su condición de diputada nacional. Ahí hay varias cosas, ¿no? Es como una mamushka de cosas que se pueden cuestionar, ¿no? Hay un aspecto que tiene que ver con a dónde viajan. Bueno, Agustina Propato no es que solo le da pasajes a Bariloche y a Berni, sino que ella utiliza permanentemente decenas de pasajes a Bariloche y también para toda su familia y socios de la pareja, amigos de la pareja. Entonces, digo, una cosa es, ¿no?, el clásico de cuántos pasajes usan los diputados, a quiénes más le pueden dar pasajes. Cuando hablamos y para de qué los rolete, usan. vos dijiste la palabra rolete. ¿Cuánto es rolete en tu diccionario? Bueno, decenas de pasajes, por ejemplo, en lo que va del año, esta diputada en particular usó más de 60 pasajes de aerolíneas, pidió de la Cámara de Diputados, y el grueso de esos pasajes son para moverse ella, Berni y toda la familia y todos los invitados que quieren llevar a la Patagonia. ¿Ella es diputada de la Patagonia? ¿Hay canilla libre? No, por Zárate, Pero por eso provincia de digo, Buenos Aires. pero- ¿Me entiendes? Te cuento un poco. Dale, Mirá, No, no hay el canilla tema es así. libre. Hasta la gestión de Emilio Monzó había un sistema de reparto de pasajes en la Cámara de Diputados que era muy polémico. ¿Por qué? Porque había pasajes indiscriminados y aparte el diputado Diego Seigman me podía vender a mí, Gonzalo Asís, periodista, un pasaje. ¿Cómo Me se lo- puedo vender si eso Claro. me lo da? Vos me dabas un tramo, me dabas un era- voucher y me decía, bueno, esto te va a costar tanto dinero. Eran monetizables. Era monetizable. Viene Emilio Monzó a expensas de una mujer que hizo una excelente gestión llamada Florencia Romano, ingeniera, provocó grandes cambios en la Cámara de Diputados, entre ellos la huella para poner el dedito y dejar en claro quién labura y quién no, y el tema de los pasajes. Ahora, esta gestión de Martín Menem hace un upgrade de esta cuestión. Y pone, no sé si podemos ver las placas que armamos con José y con la producción, pero está bueno ver cuáles son las opciones que tiene un diputado cuando asume su banca para ver el tema de los pasajes. Mirá, vamos a ver. Diego Seigman, diputado nacional, Sí, señor. tiene para elegir opción 1. Vamos a ver la opción 1 que puede elegir Diego Seigman. A ver, podés elegir primero contar con 10 tramos para vos, a nombre tuyo, con 10 tramos para darle a quien vos quieras, y aparte podés contar en esta opción 1 con 16 tramos terrestres. Pero son Pasajes- los tres, no También, son uno u otro. pero ahora Perdón, te agrego de esa. También Bueno, los vamos a la uno, por terrestres son para invitados. Exacto. A ver, los terrestres significa que podés tomarte un bondi o un tren con un voucher que te da el diputado. Ahora, tiene 10 para el diputado, 10 aéreos para el que quiera y 16 terrestres. Vamos a la segunda opción. Si no te gustó esta. No te gustó esta, entonces puedes elegir tener 10 tramos para vos, 10 para tus amigos, y si no querés los pasajes en bondi, te dan movilidad platita, 210.000 pesos. ¿No te gustó? Vamos, te dan 10 pasajes para vos, y te dan 16 pasajes en bondi, y te dan aparte 525.000 pesos para nafta, para Bien. usar. Como tenemos poco Pará, tiempo. Mirá, Sí. opción 4, 10 pasajes para vos, o directamente 735 lucas. Bien. Y escuché, mirá esta es la de Propato, la que no eligió Propato. Los que vivan a menos de 100 kilómetros de Cava te deberían aceptar 955.000 pesos. ¿Por qué? Porque no tenés aéreos. que tomar avión vos. Claro, ella es diputada de la provincia de Buenos Ah. Aires. ¿Qué es para ubicar? Es que mirá la placa siguiente, ahí la tenés, mirá. Propato eligió la 1. Eligió los 10 pasajes de avión para ella, 10 para Bernie. Y Como 16. si vivís en Zárate, Claro. que Claro. pagás los pasajes. ¿Qué hacen en Bariloche ellos? Ellos tienen armada una vida en Bariloche, tienen una casa muy importante, tienen inversiones en Bariloche, entonces hace tiempo que Pero no viajan. ataña a lo profesional de su condición de diputado. No, desde ya que no atañe a eso. Pero corresponde, a mí me parece, digamos, vos podés usar para lo que quiera, me puedo ir de veraneo o para otro asunto particular, Mira. o yo tengo que usar los pasajes para ejercer de diputado.
Se supone, o sea, el espíritu de esto es que los pasajes nominados, o sea, los que son a nombre de los diputados y los que se publican, ¿por qué esto generó tanto escándalo? Porque esto en general no sale a la luz. Sí sale a la luz a dónde van los diputados, propiamente dicho, no a quienes les dan. Se supone que ellos tienen que usarlo para ir a sus distritos y volver de sus distritos o para trabajo vinculado a la Cámara. Ahora, los innominados, y en esto tiene razón Bernie, digamos, esto es discrecional, cada uno hace lo que quiere y no solo que se los da a quien quiere, sino que eso no es público. ¿Sí? Y bueno, volvemos al inicio. Son y 50, tengo que aterrizar circularmente de donde largamos. Largamos con la legislatura bonaerense, que acaban de dar media sanción a la reelección indefinida de legisladores. Ellos mismos dijeron, ¿por qué no puedo ser banca eterna? Bueno, lo acaban de votar. Y aterrizamos nuestro pequeño avión en el mismo lugar que no será ilegal, pero es totalmente amoral y totalmente en contra del clima de época en donde, no estamos de vacas gordas, estamos de vacas flacas. A ver si se puede revisar la política, que en definitiva le sacás la carcasa y está sostenida por el dinero de los impuestos, también de los contribuyentes, sobre todo bonaerenses. Gracias por haber venido, Gracias, doctor. Gracias a todos. Vamos a hacer una tanda. ¿Estás por cambiar tu tele? Naldo Sale, 45% off y 18 cuotas sin interés. Acá está todo, Caro. Gracias. Este Naldo Sale potencia tu aguinaldo con Naldo. Naldo, un amigo de la casa. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.